La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Proverbios 15:1. La Transjordania, es decir, las tierras que daban al este del Jordán, habían permanecido o pertenecido a los madianitas, a los edomitas y a los moabitas. Los madianitas eran descendientes de Abraham y de Cetura, y fueron un pueblo nómade del desierto que tenían gran número de camellos. El suegro de Moisés era madianita. 5 familias tribales descendieron de Madián. El suegro de Moisés y sus cuñados eran madianitas, como lo dijimos antes, y cuando los israelitas acamparon cerca del Jordán antes de cruzar a Palestina occidental, los madianitas se unieron con los moabitas para llevarlos a la idolatría y a la licencia. En consecuencia, Moisés hizo guerra contra ellos y mató a sus 5 reyes y muchos de su pueblo. Números 22, 4 al 6. Vivían al sur de la Transjordania. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, hijo de Abraham. Habitaban al sur del Mar Muerto. Los israelitas, al fin de su peregrinación por el desierto, pidieron permiso a los edomitas para marchar pacíficamente a través del territorio edomita. Pero su solicitud fue rechazada, por lo cual rodearon su territorio en su camino hacia el norte. Tenía ricas minas de cobre. Moab era hijo de Lot con su hija mayor. Sus descendientes eran una nación hermana de los amonitas, y ambos eran parientes lejanos de los israelitas, ya que Lot, el padre de Moab, fue el sobrino de Abraham, y se extendían al sur y al noreste del Mar Muerto. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés habitaron la Transjordania. Rubén era la tribu descendiente del hijo mayor de Jacob, compuesta por 4 familias tribales. Luego de la conquista de los reyes amorreos Sehón de Hesbón y Og de Basán, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés pidieron que se les asignaran estas áreas, ya que ellos tenían mucho ganado y esa tierra era muy adecuada para la ganadería. Moisés les otorgó lo que pedían con la condición que ayudaran a sus hermanos israelitas en la conquista de Canaán al oeste del Jordán. Después que completaron las campañas militares bajo la conducción de Josué, estas 2 tribus y media regresaron a su territorio en Transjordania. Números 32, 1 al 42, Josué 4:12, 18, 7 y 22, 1 al 6. Manasés era la tribu que descendió del hijo mayor de José, adoptado por Jacob como hijos. Constituido por 7 familias tribales, recibió parte del territorio de Transjordania de los reyes amorreos de Hesbón y Basán, conquistados bajo la conducción de Moisés.
La región destinada a la media tribu de Manasés cubría la parte norte de Galaad y todo Basán, una zona en parte de bosques y en parte de tierra labrantía. Veamos después de esta introducción el primer punto, que es compromiso. Antes de cruzar el Jordán y conquistar las tierras del oeste, Josué les recordó a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que ellos tuvieran en cuenta la promesa hecha a Moisés por estas tribus, que ya tenían asignado su territorio, de colaborar con las tribus hermanas en la conquista de la Palestina occidental. Había en las dos tribus y media unos 110.580 hombres aptos para luchar, pero solo unos 40.000 pasaron el Jordán para luchar. Por lo tanto, más de 70.000 quedaron en sus territorios para proteger a sus familias y a su ganado. Su respuesta, registrada en Josué 1, 16 al 18, tenía 4 partes. Primero, la promesa de obediencia a Josué. Segundo, oraron para que la presencia de Dios los acompañara. Tercero, decretaron la muerte para cualquiera que desobedeciera. Y cuarto, amonestaron y animaron a Josué a que fuese fuerte y valiente. Aunque Dios había prometido a Israel la ayuda divina, también insistía en la cooperación de las dos tribus y media que ya tenían territorio en la Transjordania. De la misma manera, de nosotros demanda también el uso de todo talento y capacidad que nos haya dado. Las dos tribus y media destacan como un ejemplo de cooperación con Dios y con sus dirigentes designados. Lucharon junto a sus hermanos unos 6 a 7 años. Josué 11:18. Desde Cades hasta el asedio de Jericó pasaron 38 o 39 años, y la campaña propiamente dicha duró 6 o 7 años. Dios había dado una razón bien definida para la prolongación del tiempo de la conquista. ¿Y cuál era esa razón? Está en Deuteronomio 7:22, que dice, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Otra razón podría ser que esa larga serie de luchas hubiera tenido el propósito de incrementar la fe del pueblo de Dios. Es digno de destacarse que durante estos largos años de la conquista no se registra ninguna queja. Esto contrasta con la continua murmuración que las tribus de Israel hicieron durante los 40 años de peregrinación en el desierto con Moisés. Cuando los israelitas estuvieron empeñados en conquistas, éxitos y actividades, estuvieron contentos. Lo mismo ocurre hoy, cuando la iglesia es activa y lleva a cabo un programa que implica progreso con la participación de todos sus miembros. Hay una notable falta de crítica, de quejas y de murmuraciones. Por otro lado, había factores que tendían a la desunión y a la falta de identidad nacional. Fundamentalmente era el factor geográfico. La frontera natural
del río Jordán, ¿permitirían que la geografía definiera su identidad nacional? Lo único que los preservaría como una nación elegida, unida y fuerte bajo la teocracia. La única manera en que esto sería posible es que comprendieran claramente y conservaran siempre la cuestión de que no servían a sus compatriotas israelitas, sino estaban sirviendo al mismo Dios que les encomendó esa misión. Efesios 6:7 repite para nosotros este mismo principio, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y este Señor nos promete estar con nosotros y nos capacita para hacer lo que nosotros no podemos. Veamos ahora el siguiente punto, número 3, que es acusaciones. Josué 22, 9 al 20. Antes de que las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, Josué les dirigió palabras de agradecimiento y de ánimo para no apartarse jamás de la adoración al Dios verdadero. Les insistió en que fueran muy vigilantes en cumplir la ley de Dios y en el servicio al Señor de todo corazón, que se mantuvieran unidos a Él. También les dijo que ya que volvían con un gran botín consistente en plata, oro, bronce, vestimentas, mucho ganado, que compartieran con sus hermanos que habían permanecido en la Transjordania para cuidar sus posesiones y el ganado de las familias. Pero hubo un gran malentendido entre estas tres tribus, la de Gad y la tribu de media tribu de Manasés y la otra tribu que sería Rubén. La tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, llegado a los distritos del Jordán, cuando ellos estaban volviendo, tenían que cruzar nuevamente el río Jordán hacia el este, y sucedió que llegando a los distritos del Jordán, las fértiles praderas dentro de los meandros del río Jordán, ya que estaría hace una trayectoria de cerca de 300 kilómetros en los 100 kilómetros que hay entre Galilea y el Mar Muerto. Es decir, el recorrido del río Jordán no era lineal, sino que hacía como meandros o curvas, y que esa distancia, que era sola linealmente de 100 kilómetros, se transformaba en una trayectoria de cerca de 300 kilómetros. Se cree, sin embargo, que ellos cruzaron por Gilgal, y fue en los límites del Jordán que construyeron un altar en un lugar elevado, tal vez cerca del sitio donde Josué había levantado las piedras para recordar la forma en que el pueblo cruzó el río Jordán crecido en forma milagrosa y lo cruzó en seco. Este altar era grande, visible a gran distancia, pero no había sido construido para ofrecer sacrificios, sino simplemente para dar la apariencia de altar. Lo habían hecho para que fuera un memorial eficaz de que las tribus orientales formaban parte del Israel de Dios. Era una copia del altar de Jehová, del cual Dios había dicho que no debían hacerse
copias para ofrecer holocaustos y sacrificios en otros sitios de Israel. Y Josué 22:12 nos dice: cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. O sea, los hebreos eran tan celosos de la ley de Dios que estuvieron listos para tomar medidas inmediatas a fin de que no se profanara el culto a Jehová. No fue Josué quien convocó a las tribus. Estas se reunieron por su propia voluntad y posiblemente fue Josué, junto con Eleazar, quienes los convencieron de que no hiciesen nada hasta que se enviara una comisión a las 2,5 tribus para verificar el rumor. El jefe de esta delegación fue Fines, el hijo del sumo sacerdote, conocido por todos por su fervor. No se podría haber encontrado mejor jefe de la delegación que él. Además de Fines, había en esta delegación 10 príncipes que representaban a todas las tribus que vivían al oeste del Jordán, además de Fines, que era de la tribu de Leví. Prácticamente era el equivalente de una corte suprema del país. Israel consideró que la supuesta transgresión de las 2,5 tribus de Transjordania era una seria infracción de la ley divina de suma gravedad. La pregunta dirigida a las 2,5 tribus fue: ¿qué transgresión es esta? La expresión significa literalmente: ¿qué traición es esta? Y sentían que estaban en juego todas las tribus de Israel. Si no eran castigados los responsables, la acusación de las 7,5 tribus, que solo se basaban en un rumor que debería haberse investigado primeramente. Las tribus occidentales eran culpables de no investigar el rumor y las tribus orientales eran culpables de no haber informado previamente a sus hermanos de Occidente de su proyecto de levantar ese monumento recordativo. La maldad de Peor, Josué 22:17. Esta maldad o crimen o acción equivocada o errada que no está de acuerdo con lo recto y apropiado, en Números 25, 1 al 9. ¿Por qué estamos volviendo atrás con esto? Porque los que fueron a hablar con las tribus de Transjordania con respecto a la construcción del altar, compararon esta acción de los que vivían en Transjordania con la maldad de Peor. ¿Cuál es la maldad de Peor? El Peor es el nombre del lugar, en realidad era Baal Peor. Y el crimen en Baal Peor fue que cuando los hebreos estaban viviendo momentáneamente en Sittim, que es una zona que tiene muchos árboles de acacia, justamente Sittim significa el nombre de ese árbol de acacia, donde incitados por las mujeres moabitas que los invitaban a los sacrificios de sus dioses, la fornicación fue literal, o sea, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres moabitas.
y espiritual, que fue la adoración de los ídolos de los moabitas. También participaron de la comida de los sacrificios destinados a esos dioses ante los cuales se inclinaron. Cuando Moisés se enteró de esto, Dios le ordenó que los príncipes del pueblo debían ser ahorcados ante Jehová delante del sol. Y no tan solo los príncipes murieron ahorcados, hubo una tremenda mortandad de 24,000 personas, con lo cual se apartó la ira de Dios del pueblo. Algunos de los hijos de esas uniones prohibidas estuvieron todavía en el campamento, o sea, estaban todavía en el campamento. Muchos del pueblo, que eran parientes de los 24,000 muertos, daban testimonio del desastre. Todavía quedaba algo de esa levadura corrupta entre ellos. También se menciona el crimen de Acán, por lo cual todo el pueblo sufrió. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la comisión que fue a conversar o a ver de qué se trataba la cuestión del altar, estaba comparando ese hecho con dos grandes pecados que causaron mucho daño y la muerte de muchas personas. Uno era la maldad de Peor, que fue la caída en la idolatría de los ídolos cananeos, Baal Peor, y la otra fue el hecho de que Acán tomara del anatema, que también trajo la muerte de varias personas, incluido Acán. Entonces, el problema era muy serio. Entonces, las 2,5 tribus respondieron a las acusaciones con mansedumbre, sin palabras ásperas, apresuradas o injustas. Apelaron a Dios, Jehová, Dios de los dioses, porque las 2,5 tribus estaban espantadas del pecado que se les acusaba de haber cometido. Entonces dijeron: Jehová, Dios de los dioses, Jehová investigue o busque. Después de haber apelado 2 veces al triple nombre de Dios y estar dispuestos a dejar el asunto en las manos de Dios y aceptar sus demandas, aunque eso significara responder con la vida. Entonces revelaron la causa por la cual habían levantado el altar, y lo habían hecho por temor, por precaución o por ansiedad que tenían de que su descendencia, por estar tan lejos del tabernáculo, que en ese momento estaba en Silo, podría ser considerada ajena a la comunidad de Israel. Por ello habían levantado este monumento conmemorativo, o sea, no era un altar destinado a sacrificios, era un monumento conmemorativo del santuario que estaba en Silo. ¿Qué pasaría cuando ellos, la generación que había entrado a vivir en la Transjordania, muriera y sus hijos fueran desheredados? Por causa de la distancia, no podrían hacer visitas tan frecuentes al tabernáculo como los que vivían del lado oeste del Jordán, y gradualmente podrían ser rechazados hasta que ya se llegara al punto de no considerárselos como miembros de la comunidad israelita y serían conducidos a la irreligiosidad.
El altar que habían hecho era una representación exacta del altar de Silo para testimonio de que sus edificadores reconocían y servían al mismo Dios que lo hacían las tribus del oeste del Jordán. Su tamaño era mayor porque deseaban que fuese bien visible. Los hebreos del oeste, cuando escucharon esta explicación, se regocijaron y tuvieron de pronto una gran tranquilidad de la preocupación que traían, porque se habían equivocado al acusar a sus hermanos del este del Jordán. Este malentendido y su resolución nos dan a nosotros ejemplo de cómo resolver los conflictos dentro de la iglesia. Josué 22, 30 al 34. En este texto hay algunas ideas de cómo resolver conflictos y garantizar la unidad de la iglesia. En primer lugar, no extraer conclusiones precipitadas. Primero, si las cosas van mal o lo parecen, lo primero es comunicarse provechosamente en lugar de reprimir inmediatamente lo que se cree que es un error. No permitir que haya malos entendidos. Se debe primero investigar. Segundo, no extraer conclusiones precipitadas. Tercero, es necesario hablar de los problemas reales o percibidos antes de actuar según las propias conclusiones. Cuarto, estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Quinto, aunque te acusen falsa o justamente, da una respuesta amable que aleje la ira. Comprender antes de ser comprendido. Sexto, alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. La disciplina eclesiástica debe ser siempre el último recurso y no el primero, después de haber fracasado los recursos, todos los recursos, y no el primero, después de haber intentado la reconciliación y, la asistencia pastoral. Muy bien. La conclusión, el folleto nos da una interesante conclusión. Dice, en la Biblia la relación entre Dios y su pueblo se compara a menudo con un matrimonio, en el que Dios es un esposo amoroso e Israel es una esposa infiel. Esta metáfora ilustra la idea del amor inquebrantable de Dios en contraste con la desobediencia de Israel. En el Nuevo Testamento, la llegada del Mesías prometido se compara con una ceremonia nupcial. Piensa en tus propias experiencias como cónyuge si estás casado o reflexiona sobre tus propias amistades profundas y considera cómo la receta de Josué para el compromiso total es esencial para una relación
feliz y duradera. Hay una serie de acciones que contribuyen al éxito de una relación, que son amar, andar, respetar, mantenerse unido y servir. Y también tenemos una pequeña ilustración que dice lo siguiente: un visitante de un hospital psiquiátrico se quedó atónito al notar que solo había 3 guardias vigilando a 100 internos peligrosos. Le preguntó a su guía: ¿no temen que esta gente domine a los guardias y escapen? No, fue la respuesta. Los locos nunca se unen. En nuestra enfermedad espiritual tenemos dificultad para unirnos. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la unidad en la Iglesia es un milagro llevado a cabo por el Espíritu Santo en cooperación con nosotros. Efesios 5, 2 al 15. Y nos hacemos una pregunta muy clave. ¿Estás contribuyendo a la división en la Iglesia o estás trabajando para promover la unidad? A la luz de tu respuesta anterior, si te encuentras obstaculizando la unidad, ¿cómo puedes cambiar tus hábitos y actitudes para convertirte en una fuerza unificadora?